En nuestra entrega de Tiene la Palabra Diputado, hoy es el turno del diputado Carlos Paparoni. Lo invitamos no solamente porque es muy joven y eso nos interesa porque la visión de un joven venezolano que además decidió quedarse aquí y no apostar quizás por lo otro, ¿no? Que es abandonar el país también buscando un futuro, nos parece, a mí por lo menos como periodista me resulta muy interesante. Pero usted está hoy aquí con nosotros para hablar en principio de la realidad carcelaria venezolana, porque siento, como le decía, es una deuda que tenemos siempre con el televidente, porque es un tema tabú, nadie quiere hablar de eso, todo el mundo tiene miedo de las consecuencias, pero además por el discurso que tiene la ministra Iris Varela. Qué difícil es poder conversar con ella, por ejemplo, como periodista, sumamente difícil. Ojalá lo podamos lograr, ¿no? Es mi aspiración. Pero lo que sí corresponde y está en la ley es que tenga que venir a comparecer ante la comisión. Y entregar cuentas. O sea, ella tiene que venir además a darle, no a los diputados, sino al pueblo de Venezuela. Mire, esto fue lo que nosotros hemos hecho en los últimos años en base a lo que es la situación de las cárceles en el país. Lo que te decía en el anterior segmento, hoy día nuestros penales, nuestros recintos carcelarios en la Constitución dice que son centros no solamente de reclusión, sino además para lo que es que la gente pueda reformarse y volver otra vez a la sociedad. Hoy no puede ser que en Venezuela esto sea lo menos que cumple un penal. O sea, que después que tú vas a una cárcel, tu hoja de vida se va a llenar automáticamente de lo que es delincuencia, porque lo que aprendes en los penales es únicamente eso. Y la subsistencia dentro de los penales se ha hecho muy difícil. Por ejemplo, nos contaban que no solamente en los penales, sino en cárceles, en calabozos como los que hoy vemos en las policías municipales y en los organismos de seguridad, mira, se cobra 500 bolívares por llevar un jugo, por ejemplo. Eso está pasando en lo que es la... Ellos tienen que pagar una cosa que se llama la causa. Pagar la causa, pero además también pagarle el pulso, pagar el derecho a comer, pagar todo lo que son estos temas. Pero además se le está cobrando funcionarios funcionarios de seguridad del Estado. Entonces es cuando vemos y cuando le pedimos a los ministros que entreguen cuentas, pero no solamente entregarle cuenta a los diputados, como te lo decía, sino entregarle cuenta a la mayoría de los venezolanos que también están deseosos de ver cómo solucionar el problema. Hoy no puede ser que todos los venezolanos estemos tan enterados, pero además estamos pendientes de la cárcel, no porque haya un familiar, no porque lo veamos como un centro de regeneración, sino más bien porque lo vemos como una especie, un tabú, un centro de lo que es la delincuencia organizada del país. Hoy día, ¿cuántos venezolanos no han llamado de una cárcel para estafa o para cualquier tipo de transacción delictiva? Gente que tiene que ir incluso, y esto lo digo porque está en reportajes de investigación suscritos por mis colegas en sitios, por ejemplo, como Runrunes, donde se publicó un trabajo donde ellos hablan de que la gente tiene que ir a la cárcel a pagar secuestros para recuperar vehículos. O sea, hay que a veces citar hasta la fuente, diputado, sí, porque aquí en este país casi es un delito decir cualquier cosa, ¿no? Fíjese algo, hay unas declaraciones muy recientes de la ministra Iris Varela, que yo me voy a permitir hacer una pausa en la conversación para reponerlas, en las que ella asegura que la cárcel de San Antonio en el estado Nueva Esparta estaba pacificada pero no desarmada, que son, según ella, dos cosas distintas. Vamos a escucharla y me gustaría escuchar también su opinión frente a ella. Efectivamente hay un video que fue colgado a través de las redes sociales de un hecho que todos condenamos. Hay que informarle al país que Margarita, el internado judicial de Nueva Esparta, ubicado en Margarita, está dentro de un grupo de recintos penitenciarios que dentro de los planes se iban a ser abordados para su pacificación definitiva y su desarme definitivo este año. Nosotros logramos pacificar esa cárcel. Fíjese, el hecho de que una cárcel esté pacificada no quiere decir que ya se haya conseguido el desarme. ¿Cómo es esto de cárceles pacificadas pero no desarmadas? Mira, ¿no van de la mano ambas cosas? Sí, no, bueno, parece ilógico que tú hablas de cárceles pacificadas, pero armadas. ¿No? Eso me recuerda mucho a un discurso que en algún momento muy chamo escuché justamente en este país. Pero lo peor aún es que no sabe cuántas armas hay. O sea, lo más grave del asunto, y yo hago énfasis en esto, es que el gobierno nacional no sabe cuántas armas existen en los penales venezolanos. Hoy acabaron, primero, además, una estrategia que utilizó la ministra,
que podemos debatir mucho y deja mucha incógnita, que es el traslado de los presos de la cárcel de San Antonio y mandarlo a otros penales, o sea, trasladar el problema a otro sitio. Pero hoy, a la fecha, después de casi semana y media de que estos traslados comenzaron, hoy no sabemos cuántas armas. Además, diputado, ¿a dónde fueron trasladados? Yo fui corresponsal, afortunadamente para esta conversación, yo fui corresponsal en Oriente, diputado. Usted es de Mérida, pero yo conozco Oriente. Mire, se los llevaron, entre otras cárceles, a La Pica, en Maturín, y a Puente Ayala, en Barcelona. Si hay dos cárceles donde la situación es bien complicada y que fueron, incluso antes de todo este problema, ya al final de la década de los 90 y al inicio de la década del 2000, ya eran cárceles muy violentas, donde sí se decía que eso era un infierno, donde sí hubo personas decapitadas dentro de los penales, donde hubo confinamientos, mal llamados autosecuestros, de cientos de familiares por los reclusos. Eso pasó allí en Puente Ayala. Entonces, ¿de qué te estás librando aquí para complicar allá? Así es. No, pero es que además tú comienzas, cuando haces un traslado así, sin una política seria de lo que es la recuperación no solamente del recinto, sino también de lo que es la vida del interno, no solamente estás trasladando un problema a otro lado, sino que no estás aportando una solución. Porque mientras tú no digas y mientras tú no tengas medidas efectivas y mientras los venezolanos no conozcamos los números reales que hoy estamos viendo en cuanto a la delincuencia y a todos los efectos de nuestras cárceles, no vamos a poder vivir tranquilos. Porque no es solamente lo que está pasando en las cárceles, sino lo que la cárcel ha comenzado a generar y lo que significa también para los venezolanos. Hoy no puede ser que en Margarita, que en Nueva Esparta, estén más temerosos los ciudadanos de lo que están viviendo en la isla por lo que ocurre en la cárcel, por lo que ocurre dentro de la cárcel. Hoy vemos manifestaciones de la gente que vive alrededor de una cárcel porque sabe que los índices de violencia se disparan automáticamente, y más con los traslados que se están realizando. ¿Cómo es posible que un PRAN ordene cerrar una cárcel, cerrar un pueblo? Es decir, que no haya actividad comercial en un pueblo porque resulta que es la despedida fúnebre de uno de los miembros de su carro. ¿Cómo es posible que el ciudadano común hable ahora o utilice el lenguaje de las cárceles y sepa que es un PRAN, que es un volantero, que es un guerrero, que es un lucero, que es un carro? Pero es que además los vimos en series que también se transmitieron por internet, y los vimos que además no solamente eran series que transmitían en internet sobre caricaturas, sobre lo que era la situación de las cárceles, sino que vimos hoy día diputados de este seno, en ese momento candidatos y gente que ocupó grandes cargos de gobierno, anunciando en esta serie, anunciando además propaganda política y proselitismo político en base a lo que son estas series. Y hoy por supuesto que para la mayoría de los venezolanos esto es no solamente aberrante, sino también es algo que te genera mucho miedo, porque pareciera que existe un gobierno, que existe un Estado, lamentablemente, que está protegiendo a los delincuentes a través de lo que es esconder cifras oficiales. Hoy no sabemos cuántos presos hay en Venezuela, por ejemplo. Hoy no sabemos cuántos realmente están siendo procesados. Hoy nosotros no sabemos quiénes están siendo liberados, cuándo salen, dónde están, cómo trabajan, qué van a hacer después. Hoy no sabemos siquiera si hay planes reales de lo que es la reformación de lo que son los ciudadanos que han caído. Antes había confinamientos, que es cuando los familiares deciden quedarse como escudo de la protesta de los reos. Muchas veces obligados, muchas veces de manera voluntaria, pero ahora, y con esto me voy a la pausa, la pernocta que la ministra dice haber combatido, yo quisiera saber como ciudadana si ciertamente eso ya no existe, porque entonces no estaríamos hablando de que no sabemos cuántos reos hay, sino que no sabemos además cuántas personas viven en las cárceles en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el diputado Carlos Paparoni.